Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta serie de entrevistas que estamos realizando con las artistas invitadas para la primera exposición del proyecto Ensayo en Sitio, que lleva por título Diálogos Endémicos, Saludos desde Jalapa. En esta sesión estamos acompañadas por Renata Casiano, artista visual. Hola Renata, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Que bueno, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tarde para compartir algunas observaciones que se relacionan con esta muestra. Y entonces, para no hacer demasiada cháchara inicial, pasemos con las preguntas. Quisiera yo interrogar, ¿cuáles son los recuerdos más significativos del entorno donde conviviste siendo niña o niño o adolescente, etcétera? Bueno, yo creo que el hecho de que sean significativos se presentó o se hizo más real, más tangible después de unos años. Y fue cuando empecé a entender realmente mi quehacer artístico como tal. Y es que mis papás son arqueólogos y me acuerdo cuando era niña, nos llevaban a sitios arqueológicos y nos llevaban a excavaciones y tengo un recuerdo muy presente de ir a una excavación con mi mamá a Teotihuacán y era una excavación de un entierro y estaban sacando, vaya, tengo la imagen muy grabada que vaya, cuando lo pienso, luego pienso, vaya, realmente era así, pero bueno, esas son las cosas de la memoria, realmente, ¿no? Los tropiezos de la memoria. Pero los huesos medio enterrados, medio salidos y los arqueólogos sacando los huesos y sacando, por ejemplo, los dientes y envolviéndolos en papel aluminio para guardarlos y estudiarlos y todo esto. Y el hecho de ir a ver todas estas construcciones y el hecho de ver y de presenciar el proceso arqueológico tan de cerca y tan íntimamente, tuvo una gran influencia en lo que ahora yo hago, porque lo que hago, mi proceso es realmente un proceso arqueológico. Yo hago estructuras en barro que después entierro, sumerjo en esmalte. El esmalte se quema, se convierte en una materia dura y esta materia dura luego yo la tengo que escarbar. En este caso lo hago con sierras, con discos de diamante, con cinceles, con martillos y escarbo la estructura otra vez y encuentro la forma que la estructura me está dando. Entonces, realmente sin pensarlo mucho, pero pensándolo mucho ahora, encontré mi propio proceso arqueológico. Y eso realmente se lo debo pues a mis padres y al entorno en el que nos criaron a mí y a mi hermana. Con otras artistas, de pronto hemos conversado un poco sobre cómo cuando hablamos del entorno natural, a veces pensamos como en estos espacios vegetales o en el mar o en la montaña, etcétera. Pero el entorno natural también está mediado por las relaciones sociales que establecemos, ¿no? Entonces ahora cuando tú vas contando esta historia donde está tu mamá y tu papá y estos entierros, me queda muy claro que el entorno natural o tu entrada a estos entornos naturales estuvo siempre mediada por estas interacciones humanas y además por esta suerte como de trazo arqueológico que forzosamente nos convoca hacia el pasado. O sea, no hay manera, ¿no? De no considerar, pensar el pasado desde esas primeras infancias. Es como un movimiento un poco extraño. Vaya, en ese momento no se siente extraño. Oye, como niño que uno no entiende, como niña que uno no entiende muchas cosas, creo, en ese momento, o que no reflexiona muchas cosas y que la satisfacción es más inmediata. Era el por qué tenemos que venir aquí otra vez y por qué estamos parados aquí frente a este muro tanto tiempo, yo me quiero, y era el buscar una salida
escapando y explorando estos espacios también, ¿no? Y realmente explorando estos espacios no como no como un visitante, sino como alguien que ha estado ahí antes, es decir, que ya lo conoce, porque muchas veces íbamos al mismo lugar. Entonces encuentras tus rincones y encuentras tus espacios donde ya sabes qué hay, donde a lo mejor ya tienes un juego, ya tienes una rutina y cosas así. Entonces, realmente en ese momento no se sintió extraño, sino que era el entorno natural, o sea, era algo natural, era algo que pasaba de forma orgánica. Y quizás debería yo de tener esta conversación ahora ya a los 40 años con mis papás y también entender su visión de cómo nosotros en ese momento entendíamos lo que estaba pasando. Ujú. No sé. Aún así, desde hace rato y ahora también, lo que se comienza a advertir o lo que comienzo a escuchar es que estos momentos fueron constituyendo en cierto grado algo que ahora sí se puede concretar en los procesos artísticos que realizas, ¿no? Y yo creo que eso nos permite pasar a la siguiente pregunta, eh, que sería, ¿qué aspecto del medio que trabajas, en este caso quizá la cerámica o las artes del fuego, te ha permitido elaborar un lenguaje particular donde el entorno natural también encuentra cabida? O sea, si hablamos del entorno natural como el entorno donde crecí, que es un entorno muy influenciado por el pasado, por la arqueología, por entender el pasado, en este caso de México, este, creo que eso, por un lado, influenció tanto el contenido como algunos aspectos formales de mi obra. En el caso de la cerámica, el proceso informa mucho mi resultado. Es decir, mi proceso cerámico es quizás más importante que el producto. Todo lo que pasa desde que hago la estructura en barro hasta que hago el molde o lo que le llamo el sarcófago, que es donde voy a enterrar esta estructura en el esmalte, hasta después quemarlo y sacarlo y escarbarlo y cortarlo y tallarlo y todo esto y luego pulirlo. Todo ese proceso para mí es muy importante, porque no solo es un proceso muy delicado, hay mucha pérdida, muchas de mis piezas no salen, pero también hay mucho, si pones atención, hay mucho aprendizaje en ese proceso. Y creo que para mí eso ha resultado ser muy, muy significativo. El hecho de que salga la pieza así, o sea, eso, vaya, sí es muy bueno, porque pues además puedo mostrar eso, pero el proceso en sí para mí es lo que realmente me apasiona, pues, es abrir el horno y ver lo que pasó y si hubo algún desastre, porque cuando trabajas con esos volúmenes de esmalte y cuando, vaya, sí es mucho, luego se riega todo, se rompe el ataúd o el sarcófago, como le llamo yo, y todo se riega adentro y entonces cuando abres te encuentras este momento que además es como un momento congelado en el tiempo, del esmalte como lava que salió del sarcófago y se empezó a regar y derramar por todo el horno y entonces cuando tú lo abres, lo que ves es como si hubiera habido una erupción de un volcán, ¿no? O sea, eso y todo está enterrado dentro de esta y entonces se convierte en otro sitio arqueológico que podría ser Pompeya. Sí, no sé, ya podríamos seguir hablando de estas cosas. Sí, se presta mucho como a estas nuevas nominaciones de tus propios procesos, ¿no? Porque hace rato decías, bueno, es que yo realizo entierros y de ahí hago excavaciones. Ahora dices, bueno, aquí quizá estamos hablando más bien como de un sarcófago. Y ahora estamos hablando más bien como de otro proceso que también tiene que ver con la extracción o el levantamiento, ¿no? Pues de las cenizas y de la lava.
En todo caso, lo que de manera recurrente insiste es como esta configuración de un lenguaje particular que se da a raíz de la experimentación con los procesos, no nada más con el barro, sino también con los esmaltes. Creo yo que en este caso el esmalte juega un papel muy importante en tu producción. No sé si podrías platicarnos un poquito más sobre eso. La relación con el esmalte nació un poco más, es una curiosidad, empezó como una curiosidad, porque el esmalte es la superficie de la pieza. En cerámica es como la piel, o sea, si hablamos de la pieza de cerámica como un ser vivo, el esmalte es la piel que le das. Y luego estaba yo pensando en el lenguaje y cómo el lenguaje que hablamos, hay una teoría que el lenguaje que hablamos tiene mucho que ver con nuestro aspecto físico y que si uno adoptara otro lenguaje, nuestro aspecto físico cambiaría. O no, no completamente, o sea, no es como que nos convertimos en otra persona, sino que hay cosas de nuestro aspecto físico que cambian. Y estaba yo pensando, bueno, si eso es cierto, se podría esto aplicar al material. Y si nosotros hablamos del lenguaje que habla el material, se puede cambiar el lenguaje que habla el material y entonces cambiar el aspecto físico de ese material. Y me pareció que, vaya, una cosa, un aspecto muy interesante para probar esto sería en cerámica sería el esmalte. Entonces pensé, bueno, una forma de cambiar radicalmente el papel que juega el esmalte es hacerlo la estructura de la pieza. Entonces, si el esmalte es la estructura, debe cambiar necesariamente su aspecto físico, el lenguaje que llaman, el lenguaje que habla. Entonces, lo que empecé a hacer fue hacer estas especies de cajas o sarcófagos en donde vacío el esmalte, estamos hablando de litros, y luego los quemo. Y es una quema un poco delicada porque lo que estás haciendo es quemar una masa y algunas veces es bastante volumen. Entonces la quema tiene que ser bastante lento para que no, digamos que es un proceso que no puede pasar en unas cuantas horas, vaya, toma días. Entonces se quema y cuando se saca es una masa, es como si fuera una piedra. Y de esta piedra, entonces lo que hago es empezar a tallar, uso cinceles, uso martillos, uso sierras para empezar a cortar y sacar esta masa de vaya, para usar esa palabra otra vez, sarcófago. Y entonces lo que encuentras es que el esmalte deja de ser esta cosa tan delicada y muchas veces brillante, suave, y se convierte en este material que es muy rugoso, que es no es delicado ya, es más complejo. Y empiezas a entender todas esas complejidades que hay debajo de la superficie. Vaya, y siento que es un material que nos vamos mucho con las apariencias, o sea, un esmalte te gusta por cómo se ve, pero cuando empiezas a escarbar, encuentras todas esas complejidades que quizás tiene mucha similitud pues, con los seres humanos, ¿no? Vaya, hay muchas complejidades que guardamos dentro de nosotros y que a lo mejor si alguien nos cortara y nos viera por dentro, entenderíamos. Y veríamos capas y capas y capas Ajá. de construcción. Creo que... Porque, perdón por interrumpirte, pero porque al escarbar eso, también entiendes cómo funciona el proceso, porque empiezas a ver todas las capas de la quema y hay veces que es tan densa la masa que no, el proceso, es decir, la quema, el calor no llega hasta adentro y entonces empiezas a encontrar todas las diferentes etapas otra vez del proceso cerámico. Por eso te digo que para mí el proceso termina siendo muchísimo más fascinante que el producto. Oye, es que a mí me gustan mucho mis esculturas, por eso las hago, pero el proceso es adictivo. Sí, quería yo decir hace rato que justamente en este juego de metáforas
Lo que considero que se va viendo, además de estas capas y capas, es la posibilidad de considerar que aquello que en teoría era superficial o como un recubrimiento puede adquirir la suficiente densidad para volverse estructural. Y creo que eso como medio o cortocircuito de lo que tradicionalmente se entiende como proceso cerámico es interesante o Sí, genera nuevos conocimientos, nuevas maneras de trabajar con los materiales. Uh-huh. así es. Sí, es todo encontrar los no nuevos, porque siento que ese lenguaje ya estaba ahí, sino que descubrir, como hablábamos hace rato, todas las posibilidades que guarda el futuro del material. Decíamos, el barro te conecta con tu pasado, te conecta con un pasado muy remoto, un pasado, vaya, de miles de años, pero también te conecta con esas posibilidades que trae el futuro. Entonces, para mí por eso el barro es un material tan apasionante, porque realmente nunca lo terminas de conocer. Uh-huh, uh-huh. Sí, coincido contigo y al mismo tiempo creo que esta conversación o este momento nos habilita muy bien el paso a la última pregunta, porque tiene que ver con qué descubrimientos de tu práctica artística han generado nuevas preguntas que animan algunas propuestas por venir. Me he estado preguntando, bueno, ¿a dónde voy de aquí, no? O sea, ya el proceso cambió tan radicalmente que dónde sigue. Y lo que me he dado cuenta es que no hay realmente un horizonte cercano, sino que sigue uno avanzando, siempre hay muchas posibilidades. Y como pasa en el proceso cerámico, muchas veces un pequeño cambio, como un gramo más o un gramo menos de algún material o un grado más o un grado menos de temperatura, cambian totalmente el juego y entonces vuelves a empezar. Es como si empezaras de cero y hay que volver a descifrar todo el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido del material cerámico, sé que no voy a agotar posibilidades, o sea que realmente yo soy la que decide hasta dónde. En el caso de otros materiales, por ejemplo, es el horizonte que se me ha estado presentando ya y como que es como una comezón que he empezado a rascar, es decir, ¿cómo puedo traducir o cómo puedo llevar esto que estoy haciendo a otros materiales? Y en el seguir buscando una conexión entre mi proceso cerámico y otros materiales, encontré, por ejemplo, la obsidiana, que es un material que yo ya conocía, que vaya, ya he visto trabajar, he visto talleres de obsidiana, talleres donde la trabajan, y me puse a pensar, bueno, o sea, la obsidiana es un material que también nace de un proceso muy intenso como el de mis esculturas, es decir, la obsidiana es un vidrio, ya se considera a lo mejor una piedra, a lo mejor algunos lo consideran eso, que nace de un proceso volcánico. Y es un proceso de mucha intensidad, de mucho calor, de mucha presión, y luego nace este material que es luego tallado y pulido para hacer piezas arqueológicas. Punta. Entonces, he estado ahora mi investigación se está extendiendo hacia ese lado, hacia el lado de la obsidiana, y cómo se puede integrar ese material que no es tan lejano, que no es tan, le podremos decir, hasta extranjero a la cerámica, y cómo se pueden integrar esas dos cosas dentro de mi práctica, dentro de mi proceso artístico. Uh-huh. Suena como que para ir hacia adelante o hacia otras posibilidades, sigues yendo hacia los procesos arqueológicos. No sé, ¿no? O sea, Sí, sí, como que, oye, una vez que entendí eso, uh-huh. eh, fue mucho más claro. Es como tener esa claridad, tener esa certeza, me dio mucha seguridad. Entonces es como un ancla que está ahí y que entonces ya con eso anclado, ya me puedo empezar a extender hacia otros procesos, hacia otros materiales
siguiendo este mismo camino de, del quehacer arqueológico, y vaya, una cosa es el quehacer arqueológico, pero creo que también lo que me interesa es ese misticismo del objeto, del artefacto arqueológico, de ese artefacto que dentro de sus grietas, dentro de las partes faltantes, guarda mucha experiencia y mucha historia y muchas preguntas. Y eso es algo que a mí me interesa mucho que la gente saque de mi obra, es decir, preguntas, que los atraiga y que se pregunten a sí mismos qué es, de qué se trata y todo esto, sin dar muchas respuestas, porque para mí el arte es más bien eso, el arte es una pregunta constante, más que una respuesta segura, O creo. definitiva, sí. Definitiva, exacto, definitiva. Ujú, que ya zanje por completo la discusión y se acabó. Estoy completamente de acuerdo en que no, en que quizá el arte en estos momentos sea más bien un continuo preguntar, un continuo cuestionarse y al mismo tiempo habilitar en la pregunta un espacio para que surja otra, ¿no? Claro, claro, sí. Uh-huh, uh-huh. Renata, me ha gustado mucho platicar contigo. Por cuestiones de tiempo vamos a parar en este momento, pero quisiera darte las gracias por regalarnos estos minutos de tu tarde. Quería preguntarte yo, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Pues estoy en Instagram como @Renata Casiano. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, Y perfecto. bueno, y mi sitio de internet que es www.renatacasiano.com, Casiano con doble S. Muy bien, aquí lo vamos a colocar. Perfecto. No sé si quisieras agregar algo antes de cerrar. No, muchas gracias. Ha sido muy bonito platicar sobre esto y creo que cada vez que lo platico y que lo expreso en voz alta, nuevos descubrimientos salen sí, de las palabras y eso me gusta mucho. Decir las cosas en voz alta y no nada más en el pensamiento ayuda bastante siempre. Estoy muy de Les da acuerdo una contigo. presencia. Sí. Sí. Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, Insisto, nos estaremos viendo para la próxima y que estés muy bien. perfecto. Gracias. Hasta luego.